Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su clase de historia. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho en casa. En el día de hoy pues trabajaremos el tema de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Entonces abordaremos algunos periodos como el Olimpo Radical, en el que los liberales llegaron al poder, ¿sí? Van a instaurar el federalismo, van a limitar el poder de la iglesia, pero ya a finales del siglo XIX vuelven los conservadores, ¿sí?, al gobierno con Rafael Núñez como presidente y van a instaurar un programa de reformas políticas y económicas que se denominó la regeneración. Entonces se va a eliminar el sistema federal, van a implementar el centralismo y van a devolver el poder a la iglesia. Además, estas reformas van a generar unas disputas, unos enfrentamientos entre conservadores y liberales que van a llevar a la Guerra de los 1000 días, de la cual hablaremos más adelante. Y además, como consecuencia de esta guerra, se va a dar la separación de Panamá. Ahora, abordemos entonces el primer periodo, el periodo de Olimpo Radical. Entonces en 1863 se va a implementar el federalismo, pues los liberales vencen en la guerra civil de 1860 liderados por Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, a causa de esto, entre 1863 y 1886 van a gobernar en nuestro país los liberales radicales. Entonces van a implementar el federalismo, ¿cierto? Entonces se va a otorgar una mayor autonomía a las provincias. Estos van a poder tener su propio ejército, sus propias leyes. Igualmente recordemos cómo los liberales estaban en contra de esa unión o esa relación entre iglesia y Estado. Entonces van a tomar medidas como la libertad de cultos, van a expropiar tierras, casas, edificios que pertenecían a la iglesia. También van a prohibir la influencia de la iglesia en la educación, por ejemplo la enseñanza de la religión, o que la iglesia administre las instituciones educativas. Entonces a este periodo se le va a conocer como Olimpo Radical. Entonces aquí, como lo mencioné, el país se llamó Estados Unidos de Colombia, ¿sí? Se crearon 9 estados, como lo vemos en el mapa, y estos podían tener sus propias leyes, su propio ejército. También en 1863 se va a firmar la Constitución de Río Negro de 1863 y pues como mencioné, con esta constitución el país toma el nombre de Estados Unidos de Colombia. El tiempo del gobierno de los presidentes se va a reducir a 2 años. Se le dio también importancia a la libertad de prensa, a la libertad de cultos, se abolió la pena de muerte. Y pues se establece una economía también de exportación durante este periodo. Esto hizo que la tierra se convirtiera como en la principal fuente de riqueza. Entonces se va a promover la agricultura, la ganadería, la minería, con el fin de vender productos al extranjero. Bueno, los terratenientes pues van a aprovechar que se eliminó los resguardos de los indígenas y que se les expropió, se despojó a la iglesia de tierras. Entonces ellos van a aprovechar esto para adquirir extensiones muy grandes de tierras y dedicarlas al cultivo de productos como el tabaco en la zona andina, del añil, el algodón en el centro y norte de Colombia, del caucho en la Amazonía. Bueno, hay que tener en cuenta también que un rasgo económico de este periodo radical fue el aumento de las importaciones y de las exportaciones. Ahora, durante la década de 1860, durante el periodo radical, se presentó un fenómeno de migración por parte de campesinos de Antioquia hacia el centro occidente del país. Recordemos que la tierra va a tomar una gran importancia. Entonces en esta zona había grandes extensiones de tierra despobladas. Entonces a este fenómeno se le conoce como colonización antioqueña, que se va a dar debido al aumento de la población en parte y porque la tierra pues estaba concentrada en pocas manos y pues los campesinos pobres no tenían
acceso a ella, y esto hizo que muchos migraran hacia esas zonas deshabitadas del centro occidente del país en busca de tierras. Entonces los campesinos van a colonizar territorios que hoy pertenecen a los actuales departamentos de Caldas, de Risaralda, de Quindío, de algunas partes del Tolima, del Valle del Cauca. También se van a fundar ciudades como Pereira, como Manizales, como Armenia. Entonces en esta zona se va a desarrollar principalmente el cultivo del café, que desde entonces se va a convertir en uno de los principales productos de exportación del país, que va a permitir esa vinculación efectiva a la economía mundial. Entonces este cultivo va a ser muy importante para el desarrollo económico del país, ya que pues no solo contribuyó al desarrollo de departamentos como Cundinamarca, Santander, Antioquia, la creación de esos otros departamentos, sino que a partir de él también van a surgir otras actividades ligadas a él, como la creación de granjas, ¿sí?, para la alimentación de los trabajadores, la crianza de mulas, de caballos para el transporte del café, la creación de casas de costura, de almacenes para surtir estas haciendas cafeteras, la construcción de ferrocarriles para poder movilizar el café del interior hacia otras zonas para poder exportarlo. También se va a dar el surgimiento de la industria como resultado pues de las inversiones de la producción y venta del café. Entonces los excedentes o las ganancias gracias a la venta del café pues van a permitir el desarrollo de la industria. Bueno, ya hacia 1876 ya el sistema federal pues va a entrar en crisis, y había un desorden administrativo porque cada estado tenía sus propias leyes. Además hubo un descenso en las exportaciones que generó una crisis económica. Entonces el Partido Liberal se va a dividir y se va a producir una guerra civil entre 1876 y 1877. Entonces aquí liberales y conservadores van a enfrentarse, debido a que los conservadores estaban descontentos por las medidas anticlericales y antirreligiosas de los liberales radicales. Entonces luego de esta guerra civil, en 1877, Rafael Núñez fue elegido presidente, y este va a implementar un programa de reformas políticas y económicas que va a contar con el apoyo de conservadores como Miguel Antonio Caro, y con esa alianza se va a conformar el Partido Nacional, que buscaba restablecer política y económicamente el país, ¿sí?, bajo un proceso denominado regeneración. Entonces se quería acabar con el federalismo, con esa separación de la Iglesia del Estado, todas las medidas que había tomado anteriormente en el periodo del olimpo radical. Entonces como resultado se va a redactar una nueva constitución, la Constitución de 1886. Entonces esta se va a caracterizar por el cambio de nombre del país a República de Colombia. Pasamos de ser Estados Unidos de Colombia a ser República de Colombia. Se va a fortalecer el poder ejecutivo, se va a dar entonces más poder al presidente, se va a establecer también un sistema centralista, se acaba con el federalismo, se declara la religión católica como la oficial, también se va a otorgar la dirección de la educación a comunidades religiosas, se va a imponer la pena de muerte, se instaura también un límite a la libertad de expresión, a la libertad de culto. Y bueno, hay que tener en cuenta también que en esta época la mayoría de la población en Colombia era rural, ¿sí?, vivía en el campo, y las principales actividades económicas entonces eran muy ligadas a la tierra, la agricultura, la ganadería, la minería. Y pues bueno, uno de los logros de la regeneración fue que se consiguió la gratuidad en la educación primaria. Bien, ahora por razones de salud, pues Rafael Núñez entrega el poder a Miguel Antonio Caro, ¿sí?, y ante las críticas y refutaciones del liberalismo a esas medidas de la regeneración,
pues Caro opta por una política represiva, entonces va a censurar, va a desterrar a algunos dirigentes liberales, y estos, pues en rechazo a las medidas autoritarias de Miguel Antonio Caro, pues provocan un levantamiento, ¿sí? Los liberales, que va a detonar pues en el conflicto conocido como la Guerra de los 1000 días, ¿sí? Que sucedió entre 1899 y 1902, y que ha sido uno de los conflictos más trascendentales, más devastadores del país, que dejó más de 100.000 muertos, ¿sí? En cerca de 3 años que duró el conflicto. Entonces, los principales escenarios fueron Santander, ¿sí? Con los famosos combates de Peralonso y Palo Negro, también en Tolima, en partes de la costa, Panamá. Entonces este conflicto también se va a complicar por el apoyo intermitente de gobiernos vecinos, ¿sí? Amigos de la rebelión, como el de Venezuela, también gobiernos como el de Ecuador, de Nicaragua. Entonces, por lo general los gobernadores siempre tuvieron ventajas, pues contaron con los mayores recursos, recordemos que eran los que estaban en el gobierno, ¿cierto? Entonces contaron con recursos fiscales, con recursos administrativos, diplomáticos, las líneas interiores de comunicación, el dominio del corazón del país, del centro del país, con su mayoría de población reclutable. Nunca van a perder entonces el control tampoco del río Magdalena, que era la principal vía fluvial del país. Y bueno, hay que tener en cuenta también que los hombres que participaron en este conflicto, pues fueron obligados, por no decir que la mayoría, pues gran parte fueron llevados a la fuerza hasta los campos de batalla. Entonces muchas veces pues estaban en contra de su deseo de tomar las armas, y aunque se trató de un enfrentamiento civil entre dos partidos, las batallas fueron conformadas por ancianos, por niños, por padres de familia, jefes de hogar, incluso a veces por enfermos o personas discapacitadas. Entonces, bueno, por su parte los liberales pues estaban bajo el líder de General Herrera, y pues ellos lograron algunas victorias importantes al principio. Sobre todo lograron dominio en Panamá, pero pues no pudieron trasladar su ejército hacia tierra firme, y van a implementar una estrategia, la guerra de guerrillas, ¿sí? Conformaron múltiples guerrillas que utilizaban como estrategia los ataques sorpresa, ¿sí? E incluso a veces el vandalismo. Entonces, al final de la guerra, pues el gobierno va a emplear también métodos bastante drásticos en su represión, ¿sí? Que incluso va a comprometer población civil. Ya cuando ven los liberales que no habían perspectivas de éxito, entonces terminan la guerra con una serie de tratados con el gobierno, y los principales fueron los firmados a bordo del acorazado norteamericano de Wisconsin, que atracó en la bahía de Panamá en 1902, lo firmó el general Herrera, y también el de Neerlandia, firmado por Uribe. Entonces, como consecuencia de la guerra, una de las grandes consecuencias de esta guerra fue la separación de Panamá, como vamos a ver más adelante. Igual pues esta guerra prolongada devastó la economía del país, no se sabe una cifra exacta de todas las personas que murieron, ¿sí? Porque muchas personas posteriormente también van a morir a causa de las epidemias y de las enfermedades que hallaron ese caldo de cultivo en esta guerra. Entonces, sin duda fue una guerra civil muy destructiva, una de las más destructivas de las guerras civiles que han ocurrido en el país. Bueno, y por otra parte tengamos en cuenta que Panamá es una región de gran importancia estratégica, pues es un punto de unión entre el Océano Atlántico y el Pacífico, y muchos países europeos y países como Estados Unidos se interesaron en conectar ambos océanos a través del Istmo de Panamá. Entonces, de hecho, Colombia alcanzó a establecer un acuerdo con una firma francesa para la construcción del Panamá en el momento que Panamá pertenecía a Colombia. Pero pues el acuerdo se suspendió debido a complicaciones con la empresa. Bueno,
Con la guerra de los 1000 días, pues las tropas norteamericanas estaban presentes en el territorio debido a solicitud del gobierno colombiano, ya que los liberales estaban en la región, y los estadounidenses van a aprovechar esta crisis, ¿sí?, de nuestro país, y van a negociar con el gobierno nacional una firma de un tratado, el Ramstein, en 1903, que daba la potestad a Estados Unidos de terminar el canal, y a cambio pues Colombia le iba a ceder por 100 años su soberanía. Entonces, pero el Congreso no va a aprobar el tratado, ¿sí?, y la clase dirigente de Panamá va a promover la independencia, ¿sí?, se va a alzar, y esta va a ser apoyado por los Estados Unidos, quien va a impedir que Colombia pueda desplazar sus tropas hacia Panamá para acabar con el alzamiento. Entonces el gobierno no pudo evitar la separación de Panamá. Bueno, chicos, entonces vemos cómo durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1863, Colombia establece el federalismo, cambia su nombre a Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? Se van a dar unas reformas liberales que van a promover un modelo de exportación, ¿sí?, de productos de bienes agrícolas como el café, el añil, el algodón. Igualmente se van a dar unos cambios en la propiedad de la tierra, se van a despojar a los bienes de la iglesia, se van a eliminar muchos resguardos indígenas, se va a generar la colonización antioqueña. Sí, en ese proceso de búsqueda de tierra por la concentración de la tierra, los campesinos pobres van a migrar hacia lo que son departamentos hoy como Caldas, Risaralda, ¿verdad? Las guerras civiles también se van a dar en esta parte del siglo, ¿sí?, y pues van a permitir el restablecimiento de un modelo centralista, ¿sí?, y el papel de la iglesia en el Estado también, durante el periodo que se le llamó regeneración. Igualmente, pues la oposición a esas reformas de la regeneración y sobre todo con la Constitución de 1886, pues van a generar el estallido de la guerra de los 1000 días, y como consecuencia, una de las consecuencias de la guerra de los 1000 días pues va a ser la separación de Panamá. Bien, chicos, entonces los invito a realizar los quizzes, están allí activos en la plataforma, y a encontrarnos ahorita por Zoom. Nos vemos, un fuerte abrazo.